Jóvenes, estoy ante una especie que se llama, que bueno, lo denominan caqui, acá en Chuquisaca, en Padilla, hay pocas plantas de esta especie y tiene una característica principal, no está muy difundida, es una especie que no saben cómo se ha introducido, hay pocas especies en realidad, hay poca gente que tiene esta especie. Aparentemente es de la familia de los Diospirus, Diospirus caqui, pero del género Diospirus, de la especie hay que determinar la especie y la variedad, porque esta puede ser lotus, puede ser virginiana, etcétera, etcétera, pero tiene mucha semejanza de ese grupo de plantas de ese género que comprende alrededor de 60 tiene en número 60 especies de ese género, ¿no? Pero además hay como unas 300 variedades de Diospirus y como 1500 especies en realidad. Entonces es una familia muy ampulosa, es de la familia de las ebanáceas, está en la mentada y la famosa madera del ébano, que es una madera muy preciada para trabajar. Entonces es una familia muy grande, ¿sí? Estoy investigando para determinar con precisión cuál es la variedad de esta especie, ¿sí? Es muy difundida, muy grande. Esta es una especie arbórea, como verán, esta planta tiene aproximadamente 3 años y medio y está por entrar en etapa productiva. Entonces, como a práctica de manejo, voy a hacer una primera poda a este árbol, este árbol que lo he traído hace 3 años y medio, una poda de formación y a la vez una poda de fructificación, pero también vamos a hacer un acodo aéreo y vamos a hacer un anillo frutícola, un anillo floral, mejor dicho, para que este arbolito que está por entrar en periodo de floración pueda, eh, pueda acelerar un poco la floración, ¿sí? Entonces vamos por partes. Voy a hacer primero una poda, un despunte explicado de que es un chupón, son las ramas que crecen de sentido vertical. Las hojas, como podrán observar, son de bordes regulares. El limbo, el limbo es, el limbo es muy brilloso y el haz es opaco, ¿no? Entonces esta especie es interesante porque, como les digo, yo he encontrado algunos árboles en Padilla, en el departamento de Chuquisaca, algunos hay en el Villar y hay alguna ligera plantación en Alcalá de algunas personas que lo llaman caqui, pero como les digo, todavía hay que determinar exactamente a la especie cómo se denomina, ¿sí? Entonces voy a seguir con el despunte de lo que es las ramas que están creciendo de manera vertical. ¿Para qué las saco las ramas de crecimiento vertical? Porque sencillamente no quiero que crezca más y que más bien la planta se concentre a esta altura y toda la energía se distribuya entre las ramas que van a generar los frutos, ¿sí? Eh, sí, entonces voy a hacer un clareo más acá en la parte media para que entre el sol, se difunda la luz solar, para que los frutos que van a generarse puedan recibir la cantidad de radiación necesaria para la sazón y el color de los frutos, ¿sí? Entonces he hecho una poda de formación rápida de este árbol que precisamente no es el momento ideal para hacerlo. Sin embargo, quiero aprovechar porque no lo he hecho en otra ocasión, ¿sí? Entonces, ahora tengo más aireado y aclarado mi árbol, le he dado un sentido así como que de las ramas abiertas para que se pueda circular el aire, para que pueda a la vez, además,
recibir radiación solar y los frutos puedan sazonar, como les decía, y a lo mejor pueda no ser víctima del ataque de los hongos, ¿sí? Entonces, esa es una primera tarea que he hecho en este caso de este caqui. Y una segunda tarea es hacer un acodo aéreo. Para eso debo ubicar la rama precisa, ¿sí? Entonces, acá hay una rama que me parece interesante. Debo buscar de preferencia las ramas que estén con sentido horizontal para hacer acodo aéreo. El acodo aéreo es una manera de multiplicación vegetativa, ¿sí? No es propagación, es multiplicación vegetativa, porque voy a aprovechar a una rama para generar una nueva planta a partir de la clonación, que significa el hacer el acodo aéreo, ¿sí? Voy a trabajar en esta ramita que considero que es la ideal para poder hacer eso que les decía. Entonces, ubico bien, voy a ubicarme donde voy a hacer mi acodo, lo voy a hacer acá porque voy a poner una bolsa con tierra y al cabo de 2 o 3 meses voy a sacar la bolsa de tierra y voy a esperar que este sector genere raíz, ¿sí? Entonces, agarro mi cortapluma de injertar y voy a hacer una incisión de aproximadamente 3 centímetros, ¿sí? 3 centímetros. Saquemos esta para que puedan observar, ¿sí? Entonces hay 3 centímetros de corte que estoy practicando en esta rama ya linificada de esta especie, ¿sí? Entonces, una vez que he hecho el anillo en el entorno, con mi cortapluma de injertar, con el embés o con la parte que me permite volcar la corteza, voy a hacer eso, ¿sí? ¿Cuál es el mejor momento para hacer los acodos aéreos? Es precisamente antes de que empiece con la floración el vegetal, ¿sí? Entonces, una vez hecho el corte, hemos quitado prácticamente todo lo que es la corteza o la parte del floema, que es por donde circula. Entonces hemos aislado esta parte, este ramo no tiene contacto con la parte del floema, y lo que hemos dejado es la parte del xilema. Entonces esta parte la voy a raspar un poquitito para que precisamente el contacto de la tierra con la parte del xilema sea la que genere las raíces nuevas de esta clonación que estoy haciendo, ¿sí? Entonces el clon va a ser esta parte, todo el ramo que está a este lado, y para eso voy a poner algo de tierra envuelta en una bolsa, lo voy a cerrar y esto va a hacer automáticamente su trabajo. Sabemos que por especialización las células que están presentes acá, al sentir la tierra, van a empezar a emitir raíces, ¿sí? Entonces, les decía que al cabo de cierto tiempo voy a tener una planta nueva, clonada de esta madre, ¿no ve? Con todas las características absolutamente de esta planta vegetal, ¿sí? Entonces, dicho eso, acá tengo tierra vegetal, ¿no ve? Acá tengo tierra vegetal, esta es tierra vegetal, lo he tomado de un lugar en Padilla, me he traído tierra vegetal, entonces está muy bien, tiene bastantes raíces, tiene mucha materia orgánica. Esta cantidad de tierra es por demás, voy a reducir esta cantidad, ¿no? Entonces, tengo una bolsa común con un poco de tierra vegetal adentro, ¿sí? Entonces, voy a amasar mi bolsa. Para eso voy a usar un hilito, ¿no ven? Voy a amasar mi bolsa para asegurar la tierra que está dentro
y voy a hacer un nudito, ¿sí? Entonces tengo lista mi bolsa para poner en mi acodo aéreo. Entonces voy a hacerle una incisión a la bolsa, ¿no?, para que pueda entrar en contacto la parte del tallo con el corte que he hecho, ¿sí? Voy a usar agua, mejor rociamos directamente, es decir, vamos a hacer que embeba bien el agua, se distribuya en la tierra, tengamos bastante humedecido nuestro substrato, que va a servirnos para motivar al enraizado de nuestra nueva planta, ¿sí? Entonces, una vez que tengo esto y está bastante embebido en agua, entonces lo que voy a hacer es hacer que esto entre en contacto con el corte que yo he hecho, ¿sí? Y para eso voy a usar las pitas que me he traído para poder amarrar esta parte de la bolsa usaré para eso masking, esta cinta adhesiva que me servirá para ese propósito, ¿sí? Entonces tengo acá mi cinta y voy a hacer que entre en contacto la tierra con la parte desnuda del tallo que he hecho a través de la incisión, quitando la corteza o lo que es el floema, ¿sí? Entonces tengo perfecto contacto, y mientras más pegado esté la parte de la tierra con sí, entonces tendré mayor probabilidad de que sea exitoso mi acodo aéreo, ¿sí? Entonces la técnica se llama acodo aéreo, ¿sí? Y precisamente porque se utiliza una parte aérea de la planta para lograr ese propósito de hacer una multiplicación vegetativa, ¿sí? Entonces tengo ahí mi acodo aéreo. Entonces esto con el tiempo va a empezar a emitir raíces por el contacto con la tierra. Ahora, el árbol por principio va a seguir alimentando toda esta parte del vegetal, porque los vasos o el xilema va a seguir transportando las sustancias absorbidas por la raíz a través de los vasos xilemáticos, va a llevar hacia las hojas todas esas sustancias, y las hojas van a seguir haciendo la fotosíntesis. Por lo tanto, esto no tendría que secarse, ¿sí? Lo que hemos interrumpido es solamente que estas hojas que están en esta rama y que estaban haciendo fotosíntesis, una vez que han hecho fotosíntesis o han transformado las sales disueltas del suelo en sustancias orgánicas o elaboradas, retorne hacia el tallo central, porque acá hay una interrupción que hemos hecho, ¿sí? Entonces, esto en 2 o 3 meses se hace en bolsa transparente, precisamente para ver de que cuando ya empiecen a emitir las raíces se pueda ver, y al cabo de ese tiempo yo tendré que cortar de acá, ¿sí? Hago el corte, tengo mi nueva planta con raíces y la puedo poner ya a una maceta o al suelo, ¿sí? Si pongo a una maceta puede ser una planta o un frutal enano, es decir, puedo tener un caqui en una maceta con frutos y con flores, ¿sí? Si esta rama va a echar flores, entonces no va a secarse y va incluso a cuajar el fruto, ¿sí? Entonces, este es un acodo aéreo, es una manera de propagación, es una manera de multiplicación vegetativa, ¿sí?